La Cla ha desaparecido. La mujer que Thomas dejó por pobre regresó en un Gulfstream GG700 sobre Madrid. Thomas firmó los papeles del divorcio con una sonrisa de desprecio que apenas ocultaba su alivio. Su exesposa, Rowena, era un peso muerto financiero, una carga muerta, como le gustaba llamarla, una artista fracasada con un jersey gastado, mirando por la ventana de su diminuto piso en el barrio de Lavapiés, en el corazón de Madrid. Él, en cambio, ascendía a una vida de áticos de lujo en Salamanca y copas de champán con su nueva y acaudalada novia, Bianca. Arrojó el bolígrafo sobre la mesa, el sonido resonando en el silencio opresivo de la pequeña sala. «Estoy construyendo un imperio, Rowena», masculló con burla. «No puedo estar anclado a un fracaso». Nunca esperó volver a verla, hasta que, un año después, de pie bajo la lluvia torrencial, en la pista de aterrizaje privada del aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, la vio, la mujer a la que había abandonado por ser, según él, una arruinada. Y mientras ella descendía de un jet privado, Gulfstream G700, valorado en 75 millones de euros, se dio cuenta de golpe. No solo se había divorciado de un fracaso, sino que se había divorciado de una multimillonaria. El adiós en Lavapiés. El olor a café barato, de marca genérica, inundaba el apartamento minúsculo, un olor que Thomas había llegado a detestar con todas sus fuerzas. Para él, era el olor del estancamiento. Cerró con una cremallera seca y final su última maleta Toomey, un sonido que pareció una sentencia. Al otro lado de la sala, Rowena estaba sentada en su mesa de cocina tambaleante, con las manos alrededor de una taza descolorida. Llevaba puesto ese mismo suéter gris y raído que él tanto odiaba, con los puños deshilachados. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño desordenado, y no estaba llorando. Eso, más que nada, le fastidió. «¿Ni siquiera vas a decir algo?», exigió Thomas, ajustándose los puños de su camisa cara y hecha a medida. Él estaba en ascenso. Era un socio estrella emergente en el Banco Santander, y por fin había captado la atención de Bianca Herrera Langley, la hija de uno de los clientes más grandes de la firma, cuyo apellido resonaba en toda la Gran Vía. Bianca era brillo, ambición y riqueza heredada. Rowena por fin levantó la mirada. Sus ojos, de un profundo color avellana, estaban claros. No tristes, simplemente vacíos. «¿Qué hay que decir, Thomas? Ya tomaste tu decisión». «Claro que la he tomado, y es la correcta», se burló, caminando por la pequeña sala de estar. Sintió una oleada de adrenalina, una mezcla de liberación y asco. «He pasado 5 años intentando arrastrarte al mundo real. 5 años escalando posiciones, haciendo networking, trayendo dinero a casa, mientras tú... ¿Qué haces tú, Rowena? Garabateas en esos cuadernos». «No son garabatos», dijo ella, con voz baja pero firme. «Es mi trabajo. Te lo he explicado». «Ah, el trabajo», se rió él, un sonido áspero y seco. «Algoritmos para logística. Eres una licenciada en historia del arte que juega con código. Es un hobby, Rowena. No es una carrera. No paga los trajes de Armani que necesito. No nos da acceso a las galas benéficas en el Museo del Prado. No nos saca de este cuchitril». Pateó una pequeña cesta de mimbre junto a la puerta, esparciendo unos sobres. «Nunca pedí trajes de Armani», replicó ella,
volviendo a bajar la mirada a su taza. Solo pedí tu apoyo. ¿Apoyo? Se mostró incrédulo. Te estoy manteniendo. Estoy manteniendo este piso entero en un barrio de moda. Tu sueño, que, seamos sinceros, es solo una excusa para no conseguir un trabajo de verdad. ¿Sabes lo que dice la gente de mí en la firma? Ven mi ambición y luego preguntan por mi esposa artista. Me dan lástima. Recogió su maletín, cuyo cuero brillaba bajo la única luz tenue del techo. Bianca. Ella entiende. Su familia construye cosas, no solo sueña con ellas. Cuando estoy con ella, siento que avanzo. Cuando estoy contigo, señaló con la mano alrededor de la habitación, los muebles de segunda mano y el escritorio desordenado. Siento que me ahogo. Se acercó a la mesa y sacó los papeles del divorcio de su maletín, deslizándolos sobre la mesa. Los hice preparar. Es una ruptura limpia. No tienes activos, así que no hay nada que dividir. Incluso seré generoso y pagaré tu alquiler por los próximos 2 meses en este tugurio. Después de eso, te las arreglas sola. Vete a trabajar como barista o lo que sea que hacen ustedes. Rowena miró los papeles. Vio el nombre del bufete de abogados de alto poder, uno que Thomas no podría pagar con su propio salario. Bianca ya estaba pagando sus cuentas. Una lenta y fría comprensión se apoderó de ella. Él no solo había conocido a Bianca, él había estado planeando esto. Esto era una extracción. Cogió el bolígrafo grande y barato que él había dejado y sin una sola duda, firmó su nombre. Rowena Wakefield. Él parpadeó, sorprendido por la ausencia de lucha. Se había preparado para lágrimas, para súplicas. Este cumplimiento silencioso era casi decepcionante. Bien, dijo, arrebatándole los papeles. Es lo más productivo que has hecho en años. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo, con la mano en el pomo. La miró por última vez, una mueca de lástima final en su rostro. Voy a estar en la cima del mundo, Rowena. Voy a tener el ático, la casa de verano en Marbella, el reconocimiento que merezco. ¿Y tú? Seguirás justo aquí, con este suéter gris, bebiendo tu mal café, garabateando en tus cuadernos. Eres un ancla, y por fin estoy cortando la cuerda. Abrió la puerta y se fue. El pestillo se cerró de golpe, un sonido metálico final. Por un largo momento, Rowena no se movió. El silencio del apartamento era inmenso. Entonces, lentamente, se levantó. Caminó hasta su escritorio, que estaba cubierto con lo que Thomas llamaba garabatos. En realidad, eran diagramas de flujo de datos complejos y líneas de código innovador. Cogió su teléfono e hizo una llamada. Owen, dijo, su voz ya no vacía, sino resonando con una repentina y fría claridad. Soy Rowena. Se ha ido. Sí, estoy bien. No, es mejor así. Es hora. Vamos a liquidar las opciones del fideicomiso Wakefield. Solo el fondo inicial. Necesitamos alquilar una oficina de verdad. Y Owen, no más cafeterías. Vamos a pasar a modo sigilo total. Es hora de construir. Colgó, caminó hacia la ventana y miró a la calle. Vio a Thomas tirar sus maletas en la parte trasera de un reluciente Mercedes clase S negro, el coche de Bianca, y marcharse a toda velocidad, sin mirar atrás. Tienes razón en una cosa, Thomas, susurró a la habitación vacía, una pequeña y peligrosa sonrisa tocando sus labios. No estaré aquí. 6 meses. El precio de la admisión. Pasaron 6 meses, y el abismo entre las vidas de Thomas y Rowena
se ensanchó hasta convertirse en un cañón. La nueva vida de Thomas era una actuación. Se mudó al impresionante ático dúplex de Bianca Herrera Langley, con vistas al Parque del Retiro. Su nueva realidad era un torbellino de obligaciones sociales, cada una oportunidad fotográfica cuidadosamente administrada. Él y Bianca eran la nueva pareja de moda. Sus rostros salpicaban las columnas de cotilleos y un flujo constante de publicaciones curadas en Instagram. Cambió sus trajes de estante por Tom Ford y Brioni, su Timex por un Rolex Submariner, un regalo de bienvenida del padre de Bianca. Estaba viviendo la vida que siempre había afirmado merecer. La noche de hoy era un ejemplo, la gala de invierno en el Palacio de Cibeles. Estaba en un mar de smokines, con una copa de champán en la mano, Bianca una joya brillante y fría en su brazo. «Thomas, cariño», dijo ella, su voz un murmullo bajo que siempre tenía un tono de mando. «Ahí está mi padre. Ve a ser encantador. Todavía está indeciso acerca de tu gran idea para el nuevo fondo de mercados emergentes». «Por supuesto», dijo Thomas, esbozando su sonrisa practicada y brillante. Navegó entre la multitud hasta el señor Herrera Langley, un hombre formidable con los ojos fríos de un depredador. «Señor Herrera, una noche maravillosa», dijo Thomas, con la voz rebosante de una confianza que no sentía del todo. Herrera Langley gruñó, apenas mirándolo. «Thomas, todavía disfrutando del coche. El Mercedes es un sueño, señor». «Gracias. Esperaba que pudiéramos discutir la propuesta de mercados emergentes que le envié». «¿Propuesta?», lo interrumpió Herrera Langley, bebiendo su scotch. «Está bien, un poco derivativa. Pero bien, dime, Thomas». Se volvió, dedicándole toda su atención inquietante. «¿Cuál es tu valor real? Mi hija colecciona cosas, personas incluidas. Necesito saber si eres un activo o una adquisición. Las adquisiciones pueden ser depreciadas y descartadas». La sonrisa de Thomas vaciló. La sangre se le fue del rostro. «Yo soy un activo, señor. Tengo un ojo perspicaz para oportunidades infravaloradas. No tengo miedo de ser despiadado. Corto el peso muerto. Usted sabe que lo hice en mi vida personal. Lo haré en los negocios». Herrera Langley lo miró fijamente durante un segundo largo y agonizante. Luego le dio una palmada fuerte en el hombro. «Buen chico, eso es lo que me gusta escuchar. No hay lugar para el sentimentalismo en este negocio». Mientras Herrera Langley se alejaba, la mano de Thomas se apretó en su copa. Era una cosa, una adquisición. Miró hacia Bianca, que se reía con un banquero rival, sin siquiera mirarlo. Un frío pavor se instaló en su estómago, pero lo empujó hacia abajo, reemplazándolo con su familiar mueca de desprecio. «Este es el precio de la admisión», se dijo. «Es mejor que estar arruinado con Rowena». Pausa para el lector. ¿Crees que Thomas ya pagó suficiente por su arrogancia? ¿O el precio que pide Herrera Langley es justo por la vida de lujo que está llevando? Déjanos tu opinión en los comentarios. Aura. El código invisible. La nueva vida de Rowena era una fortaleza. Como había prometido, se había desvanecido. No solo había alquilado una oficina, había arrendado un espacio de procesamiento de datos seguro y sin ventanas en un edificio anodino en el distrito de negocios de 4 Torres, en Madrid. Ella y su cofundador, Owen, un codificador brillante y socialmente torpe que conocía desde la universidad, trabajaban bajo un manto de secreto total.
Llamaron a su proyecto Aura. Thomas tenía razón en una cosa. Rowena era licenciada en Historia del Arte, pero también era hija de la familia Wakefield, una antigua dinastía adinerada que había construido su fortuna en ferrocarriles y transporte marítimo. Eran reservados, casi reclusivos, y habían sido pioneros en logística durante un siglo. Rowena, la historiadora del arte, había crecido escuchando a su abuelo, un genio de la logística, lamentarse por las ineficiencias del transporte marítimo global moderno. Aura era su solución. No era solo código, era una IA predictiva y revolucionaria. No solo rastreaba envíos, sino que los anticipaba. Analizaba el clima global, el tráfico portuario, como el de Valencia o Algeciras, la inestabilidad política, las rutas de camiones e incluso el sentimiento en las redes sociales para redirigir dinámicamente la carga antes de que ocurriera un problema. Era un sistema que podría ahorrar miles de millones a una sola corporación. Su vida era la antítesis de la de Thomas. Usaba el mismo turtleneck negro y jeans todos los días. Su ático era un estudio diminuto y austero encima de la oficina. Sus comidas eran contenedores de pad thai comidos a las 3 de la madrugada sobre un rack de servidores. «El modelado predictivo está fallando», murmuró Owen, su rostro pálido por el brillo de 6 monitores. «Los datos de la Autoridad Portuaria de Singapur no se están sincronizando con el nuevo algoritmo de patrones climáticos. Está creando una latencia del 0,9 es un fracaso». Se dejó caer la cabeza entre las manos. Rowena, que había estado codificando durante 36 horas seguidas, se acercó y le puso una mano en el hombro. «No es un fracaso, Owen. Es un bug. Son 6 meses de trabajo. Estamos quemando el capital inicial, el fondo fiduciario. No es ilimitado, Rowena». «Tu familia, mi familia no están involucradas», dijo ella, su voz cortante. «Este es mi dinero, de mi fideicomiso. Hacemos esto solos, no los necesitamos». Su distanciamiento de su familia, que la veía como una fugitiva, era un motivador profundo y doloroso. Ella no fracasaría. Se sentó, sus dedos volando sobre el teclado. «El problema no son los datos del clima. El problema está aquí», señaló una línea de código. «Le estamos pidiendo a la IA que reaccione a los datos del puerto. Necesitamos enseñarle a ignorar los datos oficiales y confiar en el modelo predictivo en su lugar. Necesitamos estar un paso por delante de la autoridad portuaria». Eso es una locura», dijo Owen, con los ojos muy abiertos. «Estás hablando de crear un sistema en la sombra, un sistema que sabe más sobre el puerto que el propio puerto». «Exacto», dijo Rowena, con una sonrisa pequeña y feroz. Thomas pensó que estaba garabateando. Él no tiene idea de lo que se viene. Ella pulsó la tecla de compilación. Una nueva simulación comenzó a ejecutarse. El porcentaje de latencia en la pantalla parpadeó, cayó, y luego se estabilizó en un perfecto 0,000. Owen solo miró fijamente. «Dios mío, Rowena, esto no es solo una plataforma. Esto es un arma». «No», dijo Rowena, reclinándose, exhausta pero triunfante. «Es un imperio». El error de Thomas y la apuesta de Rowena, el ascenso de Thomas en el Santander, estaba resultando ser más empinado de lo que había anticipado. Ser el acompañante de Bianca le abría puertas, pero no le ganaba respeto. De hecho, a menudo hacía lo contrario. Sus colegas lo veían como un mantenido, un accesorio social trepador. Trabajaba el doble de duro, impulsando estrategias agresivas y de alto riesgo para demostrar que era más que solo
el señor Bianca Herrera Langley. Estaba en una elegante sala de juntas con paredes de cristal, 20 pisos por encima del centro de Madrid, haciendo la presentación de su vida. Y así, aprovechando la infraestructura de transporte marítimo existente del señor Herrera, podemos crear un nuevo fondo que especule con futuros de carga, dijo Thomas, con voz suave y confiada. Anticipamos, compramos bajo, vendemos alto. Es una licencia para imprimir dinero. La sala se quedó en silencio. El señor Herrera Langley, sentado a la cabecera de la mesa, juntó las puntas de sus dedos. Es una jugada audaz, Thomas, dijo uno de los socios principales, golpeando su bolígrafo. También es increíblemente arriesgada. Todo tu modelo se basa en asumir que puedes predecir retrasos. ¿Qué pasa si te equivocas? ¿Una tormenta? ¿Una huelga portuaria? ¿Tu fondo se borra en una tarde? Esa es la genialidad, dijo Thomas, tratando de que el sudor no le traspasara la camisa. Mi equipo ha construido un modelo predictivo. ¿Un modelo?, interrumpió Herrera Langley, con voz seca como papel de lija. Como el que presentaste el trimestre pasado, el que no logró predecir la ralentización del puerto de Barcelona, el que nos costó, ¿qué fue, Charles? ¿8 millones de euros? Thomas se congeló. Señor, eso fue una anomalía. En mi negocio no hay anomalías, dijo Herrera Langley, poniéndose de pie. Solo hay ganancias y pérdidas. Tu propuesta es solo apariencia, Thomas. Todo riesgo es lo que esperaría de bueno. De ti, eres un sprinter, no un maratoniano. Buscas la victoria rápida para impresionar a todos. Careces de cimientos. Caminó hasta la ventana, dándole la espalda a Thomas. Esta reunión ha terminado, y Thomas, deja de intentar jugar a mi nivel. Dedícate a gestionar la cartera de Bianca. Es para lo que eres bueno. La destitución fue total. Fue pública. Thomas se quedó allí, con el rostro ardiendo por una humillación tan profunda que daba náuseas. Recogió sus papeles aturdido, los susurros de los otros socios siguiéndole fuera de la sala. Al entrar en el ascensor, su teléfono vibró. Era Bianca. Se quedó mirando el texto, su mano temblando de rabia. Era un gigoló glorificado. Herrera Langley tenía razón. No tenía cimientos. No tenía poder. Solo era una adquisición. Las puertas del ascensor se abrieron y salió a la sala de trading. Su rostro, una máscara de fría furia. Les mostraré, se prometió. Encontraré una victoria tan grande que tendrán que respetarme. Mientras tanto, Rowena y Owen se enfrentaban a un tipo diferente de rechazo. Estaban en una pequeña oficina estéril en Chamberí, presentando aura a una pequeña firma de capital riesgo, Venture Capital. Llevaban una hora, mostrando los datos, las simulaciones exitosas, la latencia del 0.20 a. El socio de VC, un hombre de unos 20 años con zapatillas de diseño y una sudadera con capucha, se recostó y suspiró. Mira, lo entiendo, dijo el VC, con tono aburrido. Es un algoritmo genial, muy académico. Pero ¿dónde está el factor wow? ¿Dónde está la aplicación? ¿La integración social? ¿Logística? Simplemente no es sexy. Es un juego B2B, es aburrido. Y vuestra ronda de capital inicial solicitada es una locura para un producto aburrido. No es aburrido, protestó Owen, con la voz quebrándose. Es revolucionario. Son miles de millones de euros en ingresos ahorrados. Quizás, dijo el VC, poniéndose de pie, señalando el final de la reunión. Pero es un no rotundo de nuestra parte. No tenéis un componente de cara al público, ni un plan de marketing.
Y francamente, ustedes dos no parecen una empresa de 1.000 millones de euros. Parecen un proyecto de posgrado. Vuelvan cuando tengan una aplicación, o al menos un logotipo que no parezca hecho en Microsoft Word. Fueron despedidos. Owen estaba destrozado. Se sentó en el bordillo frente al edificio, con la cabeza entre las manos. Tiene razón. Somos unos fracasados. Estamos arruinados. Gastamos todo ese dinero y solo somos un proyecto de posgrado. Rowena se paró a su lado, observando el tráfico de Madrid. Las palabras del VC dolieron, pero no por la razón que pensaba Owen. No parecen... Era justo como Thomas. Solo podía ver la superficie. Se equivoca, Owen, dijo, su voz tranquila. ¿Cómo? Nos quedan 2 meses de efectivo. No podemos mantener los servidores funcionando con lo que queda de tu fondo fiduciario. Se acabó. Rowena miró los rascacielos, los monumentos al capital que los rodeaban. Se equivoca porque estamos presentando a la gente equivocada. No estamos vendiendo una aplicación. Estamos vendiendo certidumbre. Estamos vendiendo tiempo. Y la gente que compra tiempo no son chicos de 20 años en sudaderas con capucha. Son bancos con 200 años de antigüedad. Sacó su teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Owen. Mi abuelo, dijo, desplazándose por sus contactos. Odiaba a mi padre, pero tenía un banquero privado, un hombre en Zúrich. Me dijo, si alguna vez realmente necesitas construir algo, Rowena, algo real, llama a este número. No llames a tu padre. Encontró el número, un nombre que no había mirado en una década. Herr Balthasar. No somos estudiantes de posgrado, dijo, pulsando el botón de llamada. Simplemente estamos en el país equivocado. Se llevó el teléfono a la oreja. Guten Tag, respondió una voz nítida y formal. Balthasar al habla. Herr Balthasar, dijo Rowena, su voz cambiando, volviéndose más fría, más autoritaria. Una voz que Thomas nunca había escuchado. Soy Rowena Wakefield. Mi abuelo, Arthur Wakefield, me dijo que le llamara. Sí, es correcto. Necesito programar una reunión. Tengo un asunto de logística que me gustaría discutir. Sí. Zúrich. La semana que viene estará bien. Zúrich y el pago finale. El vuelo a Zúrich fue un claro recordatorio de su estado financiero. Volaron en clase turista, apretados en asientos centrales en un vuelo nocturno. El mainframe de Aura, su compañía entera, en una caja Pelican reforzada y con triple cerradura sobre el regazo de Rowena. No podían arriesgarse a facturarlo, y no podían pagar un segundo asiento para él. El banco Balthasar & Say no se parecía en nada a las firmas de VC de cristal y acero de Madrid. Era un edificio centenario en la Bahnhofstrasse, todo madera tallada, alfombras silenciosas y una gravedad opresiva del viejo mundo. Herr Balthasar era un hombre de 70 años, con ojos que parecían haber evaluado a reyes y haberlos encontrado deficientes. Montaron su demostración en una sala de juntas que parecía más una biblioteca. «Señorita Wakefield», dijo Balthasar, con voz educada pero helada. Su abuelo fue un gran hombre, cliente durante 50 años. Cuando llamó, supuse que llamaba para discutir la gestión de su herencia. En su lugar, ha traído un ordenador. «Herr Balthasar», dijo Rowena, igualando su tono formal. Mi abuelo construyó un imperio moviendo cosas del punto A al punto B, pero siempre dijo que el dinero real no estaba en el movimiento, sino en el saber. Saber cuándo llegaría. Certidumbre, la llamó. La mercancía más valiosa del mundo. Estoy familiarizado con las filosofías de Arthur,
dijo Baltasar. Esto, dijo Rowena, señalando el monitor donde Owen estaba abriendo la interfaz de Aura. Es certidumbre digital. Es un motor de logística predictiva. No solo rastreamos la carga, Herr Baltasar. Predecimos y prevenimos cada retraso, desde un tifón en el mar de China Meridional hasta una huelga de camioneros en Andalucía, antes de que suceda. Baltasar levantó una ceja, una afirmación audaz. Ejecuta una simulación, Owen, ordenó Rowena. Usemos el desastre marítimo de Maersk del mes pasado, el que costó su camisa a una docena de fondos de cobertura. Owen tecleó. En la pantalla comenzó la simulación. Vieron a la IA de Aura detectar el pequeño e no informado fallo del motor en el buque de carga 3 días antes de que zarpara. Vieron cómo señalaba la inminente tormenta, no pronosticada, y vieron cómo Aura, automática y silenciosamente, redirigía la carga de toda la simulación a un barco diferente, que llegó a Hamburgo 72 horas antes de lo previsto. El barco del desastre, en su simulación, fue señalado para mantenimiento de emergencia y nunca salió del puerto. Baltasar observó, su rostro impasible. Cuando terminó, se quedó en silencio durante 1 minuto completo. Owen estaba visiblemente temblando. «Usted es la nieta de su abuelo», dijo Baltasar finalmente. Fue el cumplido más alto posible. Él intentaba construir esto con tarjetas perforadas y teléfonos en 1970. Usted lo ha hecho. Se inclinó hacia adelante. Esta Aura no es una startup, señorita Wakefield. Es un activo estratégico. Es un nuevo poder. No debe ser propiedad de niños en sudaderas con capucha. Debe ser protegida. Debe ser invisible. Por eso estamos aquí, dijo Rowena. Necesitamos capital, pero más que eso, necesitamos discreción. La tendrá, dijo Baltasar. Mi banco la financiará. Un cheque en blanco, pero bajo varias condiciones. Primero, se incorporará aquí, en Suiza. Segundo, su junta consistirá en gente de mi confianza. Tercero, y más importante, nadie puede saber quién es usted. La CEO de Aura será un fantasma, un fideicomiso, una entidad anónima. El mundo tecnológico, el mundo financiero, aman un rostro, un Jobs, un Musk. Usted será lo opuesto. Usted será un rumor. ¿Se entiende, R.W. Wakefield? Se entiende, dijo Rowena. Aura no tiene rostro. Excelente, sonrió Baltasar por primera vez. Bienvenida al mundo real del dinero, señorita Wakefield. La obsesión de Thomas de vuelta en Madrid. Thomas se estaba obsesionando. Su humillación a manos del señor Herrera Langley había encendido un fuego bajo él. Estaba decidido a encontrar la próxima gran cosa para recuperar su respeto. Estaba revisando informes de mercados emergentes cuando un nuevo archivo cruzó su escritorio. Era una evaluación de riesgo para un nuevo cliente que la firma de Herrera estaba considerando adquirir. La empresa se llamaba Helios Logistics. Thomas analizó los números. Helios era sólida, pero sus márgenes se estaban exprimiendo. Profundizó, buscando informes de la competencia. Y fue entonces cuando lo vio. Un nuevo jugador había entrado en el campo en los últimos 3 meses. Una entidad suiza incorporada sin registros públicos, sin SEO y sin prensa. Se llamaba Aura. No solo estaba compitiendo con Helios, la estaba destrozando. Aura estaba superando a todos los competidores al garantizar las fechas de entrega al minuto,
y no estaban fallando. No habían fallado en una sola entrega. Estaban operando con unas 100 de pisteos de eficiencia. Es imposible, murmuró Thomas para sí mismo, mirando los datos. Nadie tiene unas 100 TAOs de eficiencia, no en el transporte marítimo global. Es una imposibilidad estadística. Buscó en Google Aura. Nada. Buscó en Google su sociedad holding. Nada. Solo una empresa fantasma en Ginebra, gestionada por Baltasar y CI. Trató de encontrar un CEO, un fundador, un contacto de prensa. La huella digital era cero. Esta Aura era un fantasma que estaba desmantelando activamente la compañía que se suponía que debía analizar. Esta era la anomalía sobre la que Herrera Langley le había advertido. Charles, llamó Thomas a su asistente. Consígueme todo lo que puedas sobre una compañía llamada Aura. No me importa lo que cueste. Soborna a un empleado de aduanas. Llama a la autoridad portuaria de Rotterdam. Quiero saber quién está detrás de esto. ¿Quién es R.W. Wakefield? El asistente parecía confundido. ¿R.W. Wakefield, señor? El archivo solo dice Aura. Thomas señaló una única línea enterrada en el registro de la incorporación suiza, una línea que casi había pasado por alto. Fideicomisario principal, R.W. Wakefield. Encuéntralos, gruñó Thomas. Encuentra a este Wakefield. Esta es la persona que me está haciendo parecer un tonto. No tenía idea. Estaba mirando las iniciales legales completas de su exesposa, y su único pensamiento era que era un competidor. Estaba cazando al fantasma, completamente ajeno al hecho de que solía estar casado con ella. El crash final. En la pista de aterrizaje pasó un año. El nombre Aura ya no era un rumor susurrado. Era una fuerza global. Era el fantasma en la máquina del comercio mundial. Forbes y el Wall Street Journal publicaron grandes y frustrados reportajes de portada. El efecto Aura. Cómo una compañía fantasma conquistó el transporte marítimo global. Aura no solo había conseguido capital inicial. Con el respaldo de Baltasar, había adquirido 2 firmas de datos de nivel medio y una pequeña red satelital. No solo predecía el mundo, sino que lo observaba en tiempo real. Estaba valorada, de forma conservadora, en $30,000 millones, y aún así, nadie sabía quién era R.W. Wakefield. Los medios especulaban que era un royal europeo recluido, un colectivo tecnológico sombrío o incluso un programa de IA respaldado por el gobierno. Para Rowena, la vida era irreconociblemente diferente. Su oficina era ahora todo el piso superior de un edificio seguro y discreto en Ginebra, con vistas al lago. Su equipo era un grupo de 50 de los mejores científicos de datos del mundo, seleccionados a dedo y sujetos a acuerdos de confidencialidad. Ella y Owen ya no eran codificadores, sino estrategas. Seguía usando ropa sencilla y elegante, sin ostentación, lo opuesto a Bianca. Se movía silenciosamente entre Zúrich, Londres y un nuevo centro de datos en Singapur. El fideicomiso Wakefield era ahora una entidad global, pero su verdadero poder, Aura, seguía siendo su secreto. Era, en todos los sentidos de la palabra, un fantasma. Uno muy, muy rico. Había demostrado que su abuelo tenía razón. Había construido algo real. Para Thomas, ese mismo año fue una catástrofe a cámara lenta. Su obsesión con Aura se había convertido en su ballena blanca. No podía vencerla.
Cada inversión que hacía, Aura estaba 3 pasos por delante. Él vendía acciones en corto, solo para que Aura firmara un nuevo acuerdo logístico con esa misma compañía, haciendo que sus acciones se dispararan. Él invertía a largo plazo en una materia prima, solo para que Aura redirigiera el transporte marítimo global, creando una sobreabundancia que hundía el precio. Era como jugar al ajedrez contra un dios. Había perdido millones del dinero del Santander. Luego, perdió millones del dinero del señor Herrera Langley. El despido no fue un asunto tranquilo y digno. Herrera lo convocó a su vasta oficina con paneles de roble. Bianca estaba allí, de pie junto a la ventana, examinándose las uñas. «Se acabó, Thomas», dijo Herrera, sin molestarse en sentarse. Arrojó un archivo sobre su escritorio. «Tus últimas 6 jugadas, todas ellas, fueron contrarrestadas directamente por Aura. No es solo que estés perdiendo, es que eres predecible. Este Arbiadier Wakefield, quien quiera que sea, te está manejando como un títere». «Señor, solo necesito más tiempo. Estoy cerca de descubrir quiénes son», suplicó Thomas, su voz fina y chillona. «No me importa quiénes son», rugió Herrera, con el rostro morado. «Me importa que me hayan costado 90 millones de euros. Me importa que mi hija se haya unido a un tonto, a un peso ligero. Te lo dije hace un año, eras una adquisición. Bueno, tu valor se ha depreciado a 0. ¡Bianca!». Thomas se volvió hacia ella, desesperado. «Dile, la gala, los planes para Marbella». Bianca por fin lo miró, su expresión de un aburrimiento profundo y helado. «Thomas, no lo hagas patético. Es de mal gusto. Mi padre tiene razón. Perdiste. Eres una mala inversión». Se volvió hacia la ventana. «Mi chofer te está esperando abajo. Te llevará al ático para que recojas tus cosas. Tienes 1 hora. Mi asistente ya empacó tus maletas». Thomas se quedó allí, su mundo disolviéndose. El trabajo en el Santander, el ático, el Rolex, la vida, todo desaparecido, todo arrebatado por un fantasma. «Sal de mi oficina», dijo Herrera. Thomas salió tambaleándose, con los oídos zumbando. Estaba de vuelta donde empezó, solo que peor. Tenía 40 años, con una mancha negra en su historial profesional, una reputación de fracaso, y nada a su nombre, salvo unos pocos trajes caros que tendría que vender. Encuentro en 4 vientos. Se convirtió en un cascarón vacío. Consiguió un pequeño y sombrío apartamento en Vallecas. Pasaba sus días enviando currículums y sus noches bebiendo whisky barato, su portátil abierto a la misma página de búsqueda en blanco. ¿Quién es R.W. Wakefield? Su odio por esta persona anónima era lo único que lo mantenía vivo. 3 meses después de su ejecución profesional, Thomas recibió una llamada. Era de un pequeño fondo de cobertura desesperado, una firma que compraba activos tóxicos. Estaban dispuestos a contratarlo como analista junior. Era una caída humillante, pero era un cheque de pago. Su nuevo jefe, un hombre nervioso llamado Peterson, estaba tratando de ganarse el favor del señor Herrera Langley. La firma de Herrera organiza una gran cumbre de fusiones y adquisiciones en Londres, explicó Peterson, retorciéndose las manos. Está enviando a todos sus asociados. Me ha permitido ir. Y tú, Thomas, vienes conmigo. Conoces a esta gente. Vas a cargar mis maletas
y sonreír, ¿entiendes? Quizás, si tenemos suerte, Herrera nos arrojará una migaja. Thomas sintió que el ácido de la humillación le subía por la garganta. Cargar maletas, sonreír, era un botones glorificado, pero no tenía otra opción. Sí, señor Peterson. El viaje fue una pesadilla de pequeñas humillaciones. Volaron en clase comercial, mientras Thomas sabía que Bianca y su padre viajarían en el jet privado Herrera Langley. Llegaron al aeropuerto de Farnborough, cerca de Londres, el principal centro de jets privados de Europa, bajo una lluvia torrencial. Estaban allí para recibir el jet de Herrera, un gesto de sumisión pura y patética. Thomas estaba de pie en la pista mojada bajo un pequeño paraguas sostenido por un empleado estresado. Temblaba con su traje de estante. Observó cómo el elegante pero relativamente modesto Learjet 75, que transportaba a Herrera y Bianca, rodaba hasta detenerse. «Muy bien, Thomas, estate atento», siseó Peterson, enderezándose la corbata. Los ojos de Thomas estaban fijos en el Learjet, un nudo de odio y anhelo en su estómago. La puerta se abrió. Bianca salió, riendo, seguida por su padre, que ya estaba al teléfono, dando órdenes. Ni siquiera miraron a Thomas o a Peterson. Simplemente marcharon hacia el Bentley que los esperaba. Thomas se sintió completamente invisible. Era la nada, y entonces lo escuchó, un sonido diferente al zumbido del Learjet. Era un zumbido profundo, potente y vibrante. Se giró. A través de la lluvia, un segundo jet descendía, sus luces de aterrizaje cortando la niebla gris. Pero esto no era un Learjet. Era enorme, elegante, blanco, con una franja oscura y depredadora a lo largo del fuselaje. Aterrizó en la pista tan suavemente como un pájaro, una obra maestra de la ingeniería. Rodó, no hacia la fila principal, sino hacia el lugar principal, directamente frente a la terminal principal. «Dios mío», respiró Peterson, con los ojos muy abiertos. «Ese es un Gulfstream G700. Eso es un avión de 75 millones de euros. Eso es dinero de verdad. ¿Quién diablos es ese?» Incluso Herrera Langley y Bianca se detuvieron. Conocían ese avión. Era el jet privado más grande, rápido y exclusivo del mundo. Quienquiera que estuviera a bordo no solo era rico, sino que estaba en una estratosfera diferente. Los motores del Gulfstream se apagaron. Un impecable Rolls-Royce Phantom negro se detuvo silenciosamente, a pocos metros de donde se desplegarían las escaleras del avión. La puerta del G700 se abrió. Las escaleras se desplegaron con un siseo silencioso y costoso. Thomas, Peterson, Herrera Langley y Bianca se quedaron de pie bajo la lluvia, mirando. Un hombre con un traje oscuro y sencillo salió primero. Owen. Parecía diferente. Su postura era confiada, con un auricular en la oreja. Inspeccionó la pista, luego asintió hacia el interior del avión. Y entonces, ella salió. No llevaba un traje de poder. Llevaba unos jeans oscuros y sencillos, un suéter de cashmere de color crema suave, increíblemente caro, y mocasines Gucci planos. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño simple y elegante. No llevaba joyas, salvo un reloj Patek Philippe clásico y sencillo. Parecía descansada, tranquila, completa y absolutamente al mando.
Era Rowena. El mundo entero de Thomas se inclinó sobre su eje. El paraguas se le cayó de la mano al empleado. La lluvia golpeó el rostro de Thomas, pero no la sintió. Su sangre se convirtió en hielo. No, no era posible. Esto era una alucinación. Rowena bajó los escalones, seguida por otros 2 miembros del equipo con aspecto serio. Owen le abrió la puerta del Rolls Royce y justo antes de que ella entrara, se detuvo. Giró la cabeza, su mirada recorriendo la pista, pasando al personal servil, pasando el pequeño Learjet. Y sus ojos lo encontraron a él. Hizo contacto visual con Thomas. No había odio en su mirada, ni ira, ni triunfo. Había nada. Fue la mirada fría, breve y despectiva que uno podría darle a un mueble que no reconoce. Una mirada de irrelevancia completa y total. Era exactamente la misma mirada de desprecio que él le había dado a ella cuando la había dejado en su apartamento. «¡Thomas!», decía Peterson, agitándole el brazo. «Thomas, ¿qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma». Thomas no podía respirar. Su corazón latía tan fuerte que pensó que le rompería las costillas. Bianca, de pie junto a su Bentley, miraba fijamente. «Papi, ¿quién es esa mujer? ¿La del G700? Es increíble». El señor Herrera Langley, por primera vez que Thomas lo había visto, parecía genuinamente intimidado. Su rostro estaba pálido. «Dios mío», susurró Herrera, con la voz llena de un asombro repentino y horrible. «¿No lo sabes? Esa es ella. Ese es el fantasma. Esa es R.W. Wakefield». La boca de Bianca se abrió. «¿R.W.? ¿Cómo esa R.W.?» Thomas tropezó hacia atrás. El sonido que salió de su garganta fue un sollozo seco y ahogado. R.W. Wakefield. Rowena Wakefield. El nombre que había firmado en los papeles del divorcio. El nombre que nunca había usado. La familia por la que nunca se había molestado en preguntar. Los garabatos de los que se había burlado. El ancla que había cortado. Rowena se metió en el Rolls Royce. La puerta se cerró con un golpe sordo y silencioso. El coche se alejó, desapareciendo hacia Londres. Thomas cayó de rodillas sobre el asfalto mojado y frío, la lluvia pegándole su pelo barato al cráneo. Se había divorciado de ella por estar arruinada, y acababa de verla bajar de un jet privado, como la multimillonaria más poderosa y misteriosa del planeta. El acto final de la contabilidad, las secuelas de la revelación en la pista de aterrizaje, no fueron una explosión ruidosa. Fue una implosión fría, aguda y silenciosa. Por un largo momento, nadie se movió. Thomas permaneció de rodillas en el charco, la lluvia helada pegándole el traje barato a la piel, su mente un rugido blanco y vacío. Luego el señor Herrera Langley se movió. Se volvió, no hacia Thomas, sino hacia su hija. La mirada que compartieron fue de profunda, mutua y profunda vergüenza. Esta cosa que Herrera había permitido en su órbita, que Bianca había coleccionado, era un tonto cósmico. La mirada de Herrera finalmente se posó en el hombre arrodillado. Su voz, cuando llegó, no fue el rugido que Thomas había esperado. Fue un susurro, una hoja de hielo, tan lleno de desprecio que era casi físico. «Tú», susurró Herrera, la única palabra suspendida en el aire. Estaba atando cabos con la velocidad de una supercomputadora. El nombre, la cronología, la exesposa peso muerto de la que Thomas
se había jactado con tanto orgullo de haber cortado. Tú la conocías. No fue una pregunta, fue la aprobación de una sentencia final y condenatoria. Ella era mí, balbuceó Thomas, su garganta cerrándose. No podía formar la palabra. ¿Esposa? Se sentía ajeno. Imposible. Ella era tu esposa, terminó Herrera, las piezas encajando con una velocidad nauseabunda y horrible. El ancla, la artista fracasada, el peso muerto que cortaste. Tú idiota. Herrera dio un paso más cerca, su rostro una máscara de rabia apopléjica. Tú monumental, universo empequeñecedor tonto. Bianca, que se había congelado en un estado de pura incredulidad, por fin encontró su voz. Goteaba un veneno que Thomas nunca había escuchado. ¿Estuviste casado? ¿Con ella? Su disgusto era absoluto. Esto no se trataba de una oportunidad financiera perdida. Esto era una catástrofe social. «Y la dejaste ir», siseó ella. «¿Porque qué? ¿Llevaba un suéter? ¿Por una porción de tu bocadillo de calamares?» Lo miró como si fuera un animal enfermo. «Sáquenlo de mi vista», gruñó Herrera, señalando no a Thomas, sino al aterrorizado y tembloroso Peterson. Peterson, que parecía a punto de vomitar, casi se cae para cumplir. «¡Estás despedido, Thomas!», chilló Peterson, su voz quebrándose. Agarró el brazo de Thomas, levantándolo del charco con sorprendente fuerza. «¡Estás despedido! ¡Estás acabado! ¡Nunca, jamás te acerques a mí otra vez!». Arrastró a Thomas, tropezando y entumecido, hacia la terminal. Un trozo de madera a la deriva, arrastrado desde una playa prístina. «¡Eres radiactivo!», siseó Peterson, empujándolo hacia la puerta de seguridad. «¡Me has arruinado!». Mientras Thomas era alejado como basura, lo último que vio fue al señor Herrera Langley y a Bianca subiendo a su Bentley, sin dedicarle ni una sola mirada hacia atrás. La historia era demasiado buena, demasiado perfecta, demasiado irónicamente devastadora, para cuando la cumbre de fusiones y adquisiciones de Londres tuvo su primera recepción esa noche. El cuento de Thomas el Tonto era la única moneda de cambio. El hombre que se había divorciado de Erda Wakefield por estar arruinada. Se convirtió en una leyenda, un chiste, una historia de advertencia susurrada en salas de juntas y en cenas caras desde Madrid hasta Hong Kong. Thomas terminó en una habitación diminuta y sucia, en un piso compartido en Carabanchel, el mismo tipo de lugar que siempre había despreciado desde su altura en Salamanca. Consiguió un trabajo de entrada de datos, agotador y adormecedor, en una oficina sin ventanas, en un centro comercial de Nueva Jersey. Ganaba el salario mínimo. Estaba viviendo la vida exacta que siempre había temido. La vida exacta a la que, en su arrogancia, había condenado a Rowena. Vivió en este infierno autoimpuesto durante un año entero. Una tarde, después de un día particularmente agotador de ingresar manifiestos de envío, la ironía no se le escapó. Lo vio. En su fuente de noticias del teléfono, un pequeño artículo sobre la nueva fundación Wakefield para la tecnología ética, una empresa filantrópica multimillonaria financiada por Aura. Había una foto de su nueva sede en Ginebra. Se derrumbó. Sacó un trozo de papel de bloc de notas y comenzó a escribir. Escribió durante horas. La carta era un desorden divagante, autocompasivo y adulador. La rompió borrador tras borrador. Se disculpó.
La palabra parecía delgada e inútil en la página. Confesó. Se llamó a sí mismo un tonto, cegado por la ambición, indigno. Y luego, al final, después de páginas de autoflagelación, lo hizo. Rogó. No pidió 1.000.000. No pidió su antigua vida. Solo pidió ayuda. Una segunda oportunidad. Un préstamo. Sé que no lo merezco, escribió, la tinta manchada por una gota de sudor de su mano. Pero me estoy ahogando, Rowena. Por favor. Encontró la dirección de la sede de Ginebra en línea. Puso la carta en un sobre. Caminó bajo la lluvia hasta la oficina de correos y la envió. Un patético mensaje en una botella. A un fantasma multimillonario. La ancla pagada 3 semanas después, Rowena estaba en su nueva oficina. No era una oficina. Era un vasto espacio minimalista con vistas al lago Ginebra, todo cristal y pino pálido suizo, más una galería de arte que un espacio de trabajo. Estaba de pie sobre una mesa grande, revisando planos arquitectónicos, no para un nuevo centro de datos, sino para el primer campus universitario de la Fundación Wakefield, en Ghana. Owen, su COO, entró. Él también estaba transformado. La energía nerviosa se había ido, reemplazada por la confianza tranquila y enfocada de un hombre que gestionaba una operación a escala global. Llevaba un traje oscuro y sencillo, perfectamente hecho a medida. Pero sus ojos eran los mismos, leales y ferozmente protectores de ella. Sostenía un único y pequeño sobre blanco. Esto llegó a través del apartado de correos seguro en Zúrich, dijo, con voz cuidadosamente neutral. Fue reenviado. Es de él. Rowena ni siquiera miró hacia arriba. Su enfoque era absoluto. ¡Quémalo! Owen no se movió. Yo creo que deberías verlo, dijo en voz baja. Ya lo leí. Deberías verlo. Ella suspiró, un pequeño aliento impaciente. Finalmente se giró. Tomó la carta y la leyó. Su rostro permaneció perfectamente, inquietantemente impasible. Cuando terminó, la colocó pulcramente sobre la mesa de cristal. Se quedó en silencio por un largo momento, sin mirar a Owen, sino a la carta. El ancla, murmuró, una palabra en la que no había pensado en años. Fue lo último que él le había llamado. ¿Rowena?, preguntó Owen, con una nota de preocupación en su voz. ¿Estás bien? ¿Puedo llamar a seguridad? Puedo. Estoy bien, Owen. Su voz era plana, más fría que el lago exterior. Caminó hasta su escritorio, una pieza simple y elegante de madera oscura, y abrió un cajón. Sacó una chequera. No era la cuenta corporativa de Aura, ni la cuenta de la Fundación Wakefield. Era una cuenta personal simple, de Baltasar y Kai. Su mano, sosteniendo una pluma estilográfica antigua, estaba perfectamente firme. Escribió la fecha. Escribió Thomas Price y escribió la cantidad. La arrancó, la dobló y se la entregó a Owen. Luego tomó una pequeña nota adhesiva de color azul pálido de su escritorio y escribió 5 palabras en ella. Owen miró el cheque. Parpadeó, confundido. No era por 1.000.000 de euros. No era por 100.000 euros. Ni siquiera era por 10.000 euros. Era por 5.000 euros. Rowena, no entiendo, dijo Owen. Esto es insultante. ¿Por qué esto? ¿Por qué algo? Rowena por fin lo miró, y por primera vez, él vio un destello de algo. Un rastro de humor seco,
helado y frío. Llevaba un libro de contabilidad, ¿sabes?, dijo, con voz tranquila. De vuelta en el antiguo apartamento, en su portátil, pensó que yo no lo sabía. Hizo un seguimiento de cada gasto frívolo mío. Mis suministros de arte, el almacenamiento de datos adicional, el buen café. Lo llamó el déficit de Rowena. En nuestro último año, afirmó que le costé poco más de 5,000 euros. Los ojos de Owen se abrieron. Se quedó mirando el cheque, luego a ella. Una lenta y creciente comprensión extendiéndose por su rostro. Siempre fue meticuloso. Con sus inversiones, continuó Rowena. Dijo que yo era un ancla y un fracaso. Tiene razón en una cosa. Es una mala inversión. Y esto, dio un golpecito al cheque, es mi forma de cerrar los libros. Una transacción final. Owen miró la nota adhesiva. Las 5 palabras, escritas con su letra clara y precisa, decían, para sus anclas. Considérenos a mano. Dejó escapar un único y agudo aliento. No era venganza. Era contabilidad. Fue el acto de cierre final. Perfecto y más devastadoramente completo. No solo lo estaba despidiendo. Estaba balanceando sus libros, reclasificándolo de ex esposo a pasivo pagado en su totalidad. Envía esto a su dirección de remitente, dijo. Correo certificado. Se requiere firma. Sí, RW, dijo Owen, con una pequeña y sombría sonrisa en su rostro. Se guardó el sobre en el bolsillo. Se giró y salió de la oficina, dejándola sola. Rowena no lo vio irse. Volvió a los planos, su enfoque cambiando instantánea y perfectamente. Cogió un bolígrafo rojo e hizo una corrección en el enrutamiento del centro de datos. Thomas no solo había sido un ancla, había sido un error de redondeo. Una nota a pie de página en un capítulo que ella había terminado hace mucho tiempo y acababa de pasar la página. Reflexión final y llamada a la acción. CTA. Thomas aprendió por las malas que nunca, jamás se debe juzgar un libro por su cubierta o a una persona por su cuenta bancaria. Estaba tan centrado en la apariencia de la riqueza, en el brillo del mundo de Bianca, que tiró un diamante de verdad. No solo perdió una esposa, perdió un imperio. La historia de Rowena no se trata solo de venganza. Se trata de una mujer que se negó a ser definida por nadie, ni por su familia de viejo dinero, y ciertamente no por un hombre que era demasiado pequeño para ver su verdadero valor. Ella construyó su propio mundo desde cero, en sus propios términos. ¿Qué piensas del movimiento final de Rowena? ¿Fue ese cheque de 5,000 lalas la venganza más salvaje o la respuesta más brillante que has escuchado? Si estuvieras en el lugar de Thomas, ¿cómo habrías reaccionado al verla en el GC700 en Madrid? Déjanos tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si te encantó esta historia de triunfo y consecuencias merecidas, asegúrate de darle a me gusta a este artículo, compartirlo con alguien que necesite verlo. Y por favor, suscríbete a nuestro canal para más historias dramáticas inolvidables cada semana.